Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. La verdad es que muy contento, muy agradecido, como te había dicho, de que estés aquí con nosotros en este espacio de Emprende a lo Grande. Tuve la oportunidad, Andrés, de ver un poco tu contenido, de entrarme en él. La verdad es que vengo siguiéndote hace un tiempo y me llamó mucho la atención la cantidad de personas que se conectan a tus en vivo. Definitivamente que ahí hay un poder de atracción increíble y eso viene fruto de la congruencia. Pero este fin de semana me di la oportunidad y el privilegio de poder entrar un poco más a fondo en lo que estás haciendo, ver algunos en vivos que has hecho. Compré tu libro, me voló la tapa, lo compré a través de Kindle, también pude sumergirme en él y pensé que no me iba a dar tiempo porque esto fue rápido. Te hablé antes del fin de semana y de una vez aceptaste la invitación. Yo digo, óyeme, como dicen ustedes, este man no me va a dar tiempo ni para leer el libro. Y la verdad es que me encantó poder conocerte más a fondo. Te puedo decir que de eso he sacado la conclusión de que te quiero mucho. Te quiero mucho, hermano. La Gracias. verdad es que lo que haces y tus valores resuenan mucho conmigo. Y no solamente por tu peinado, que está espectacular, te quiero mucho por lo que estás haciendo. Y como te digo, agradecido de que estés aquí, de que hayas aceptado la invitación. Eh, pues nada, vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar el liderazgo para los que se van conectando, para el éxito. Y definitivamente eres una persona que congruentemente estás viviendo esto. Así que gracias, Andrés. Bienvenido. Gracias, Ramón. Gracias por la invitación. Cuando me escribiste, yo sentí de una, yo soy como muy de vibra, ¿no? De sentir y de una te dije sí, no, no, son muy pocas veces las que digo sí, porque normalmente me cuido mucho en el tema de las entrevistas, porque estoy en un sector específico, en un negocio específico, entonces me intento cuidar por el tema del negocio, pero sentí de una que sí dije, me gusta lo que está haciendo y me encanta tu música, la musiquita, la intro me conectó mucho, yo también me metí un poco a ver qué hacías y me gustó lo que estás haciendo en tu país, en República Dominicana, y bueno, conectamos, amigo, conectamos. Yo creo que fue el look, sí, o sea, yo Sí. vi, yo vi Influye. semejanza y el look, sí, yo dije ahí, es de los míos, es de los Sí, míos. sí, sí, sí. Y mira, lo hablamos, te lo mencioné por WhatsApp. O sea, sentía mientras hablaba contigo por WhatsApp como que si tuviésemos mucho tiempo que nos conociéramos, a pesar de que no fue que interactuamos tantísimo, pero que de una vez comenzamos a hablar como con cierta confianza que Así se es. logra es con el tiempo. Y creo también eso, que cuando los valores te resuenan, me hablaste de una vez que ibas a platicarlo con tu esposa, me hizo clic, me hizo clic. Y quedo con la duda, Andrés, te pregunto antes de entrar en el fondo. Estuve viendo en el libro que hablas de que te casaste, de tu matrimonio, pero ¿a qué edad te casaste? A los 25 años, llevo 23 años con ella, Ok, arrancamos, yo tenía 14 y ella 13 como novios. Duramos 11 años de pareja, de noviazgo, y después nos casamos. Llevamos 23 años juntos. ok, Escribimos un libro sobre parejas que se llama No es fácil, pero vale la pena. Fue mi cuarto libro y escribimos ese libro. Y sí, digamos que es mi baluarte y todo se lo intento consultar a ella. Somos uno solo. Claramente no fue así siempre, ¿no? No fue así siempre. Y si yo brillo es por la humildad de ella, ¿no? Es una mujer que me ayuda en todo, hace que todo me fluya, está siempre atrás intentando de que todo me salga bien. Es inteligente, ella es inteligente, porque ayer hablando con mi mamá el Día de la Madre, estábamos hablando de algo, del tema, acá en Colombia se celebró el Día de la Madre, pues entre comillas se celebró porque hay muchos problemas en estos momentos en el país, entonces no hubo tanta celebración y tocábamos el tema de Caterine, de mi esposa, y mi mamá me decía, yo a mi hijo lo amo, pero amo más a mi nuera que ha hecho todo lo que ha hecho, y es porque sí, mi esposa siempre está allí, siempre me apoya, siempre está pendiente de que todo salga bien. Y en el liderazgo, que es el tema que vamos a hablar, una pareja genera valor, potencializa, edifica, eh, termina siendo parte esencial del líder, y creo que uno de los ejemplos más grandes es el caso de Barack Obama y Michelle Obama, ¿no? Ha sido, ahí está ese famoso chiste que él cuenta de que si él llega y dice, si tú no te hubieras casado conmigo, tú serías
la novia de un mesero, creo que ella era novia de un mesero, algo así, y ella dice, no, no es así, si tú no te hubieras casado conmigo, tú no hubieras sido presidente, o sea, y es real, es un principio que los seres humanos, pues claramente estamos influidos por quien nos rodeamos, con quien nos asociamos, y las parejas terminan siendo un papel fundamental, absolutamente determinante en el éxito de un individuo y en el liderazgo de un individuo. Por eso tú ves a nivel político que la primera dama juega un rol muy fuerte, incluso los presidentes saben cuando quieren ser presidentes, revisan su tema de pareja de una manera muy esquematizada para poder que funcione el liderazgo, ¿no? Para poder que el liderazgo se dé, ¿no? Sí, creo que Pero se listo. adapta perfectamente y te comento, hermano, que lo mismo por mí, o sea, ahí es donde te comento, me identifico plenamente con eso, o sea, es mi historia, yo me casé, nosotros nos casamos a los 17 años, hemos Wow. pasado por muchísimo, toqué muchísimo fondo, mi punto de inflexión fue fruto de tener a mi esposa a mi lado, fue quien me inspiró y me motivó realmente a hacer cambios en mi vida y pues nada, aquí estoy y estoy aquí frente a ti justamente porque mi esposa Verónica existe. Así que me identifico plenamente, plenamente. Y creo que Gracias. es una buena forma de introducir esto, porque inmediatamente le diste la connotación de liderazgo. O sea, un líder tiene que definitivamente tener a una persona a su lado o una líder, porque la verdad es que de eso se trata, pues la persona a su lado idónea para que lo potencialice y lo lleve mucho más allá. O sea, definitivamente que Así sí. es. Andrés, mira, se habla del liderazgo. Poco yo he tratado aquí, sin embargo, siempre ando atento a la definición que dan ciertos referentes, ciertas personas. Y he escuchado mucho que el liderazgo es influencia. O sea, hablan del liderazgo como influencia. Y yo creo que la influencia, más que ser el liderazgo, es el producto, el resultado realmente de ser un líder. Creo que más allá de la influencia está lo que uno hace para lograr esa influencia, ser coherente en todas las áreas de nuestras vidas, eh, tener un carácter fuerte, un carácter robusto, en el sentido de que cuando las cosas no van tan bien, pues mantenerse firme, mantenerse persistente, mantenerse con la actitud necesaria para salir adelante y sobre todo el servir, el darse a otros, más que nada, para así poder lograr realmente influenciar en los demás. ¿Qué es para ti, Andrés, el liderazgo? Ok, de acuerdo a lo que estaba escuchándote, está como en tres partes, ¿no? Lo que tengo que ser yo para ser líder, que tiene que ver con ese desarrollo de mi carácter, transformación de mi mentalidad, los valores que tengo que tener, esa es una parte, que es el líder, que es líder, es diferente que es el liderazgo. Entonces, digamos que el líder es el rol del ser humano que decide ser líder y tiene todo lo que tú dijiste. Y el liderazgo se mide por la influencia, pero la influencia significa movilizar, ser capaz de llevar a una persona de un punto A a un punto B. Entonces el líder, su rol, el liderazgo, su papel, su propósito, es la capacidad de poder llevar a otro ser humano que sea, ojo, que sea para su bien de un punto A a un punto B, porque si es para mi bien es manipulación. Entonces, la diferencia entre influencia y manipulación es la orientación. La diferencia entre influencia y manipulación, la diferencia es la orientación. Si la orientación, lo que estoy intentando hacer sobre ti es para mí, es manipulación. Y lo que si estoy intentando hacer es para ti, es influencia. El liderazgo, pues tiene como rol influir, impactar tu vida para llevarte de un punto A a un punto B. Creo que es por eso se resume en influencia como el resultado de la capacidad de influir en el comportamiento de un ser humano. Pero sí, el líder es muy difícil definir el liderazgo de una manera concisa. John Maxwell, que es el que más dice que el liderazgo es influencia, ha escrito más de 100 libros de liderazgo. Y hay los últimos libros, uno de ellos se llama El cambio en el liderazgo, ¿sí? Los cambios en el liderazgo fue el antepenúltimo libro, ahorita está Sin Límites, ahorita acaba de sacar uno nuevo sobre el liderazgo y todos sus libros son enmarcados en eso. Pues el liderazgo es complejo definirlo por eso, porque tiene como centro el ser humano y el ser humano todavía se está definiendo constantemente. O sea, el ser humano sigue en evolución, sigue creciendo, sigue
trabajando en su ser, en su mentalidad, en sus actitudes. Lo externo influye, lo tecnológico, político, social. Entonces el liderazgo, el rol del líder se mueve, pero se resume en eso, en poder impactar la vida de un ser humano para llevarlo de un punto A a un punto B que sea lo mejor para él. O sea, el liderazgo tiene un propósito, claramente, y el propósito es el, los individuos a quien voy a influenciar, a influir. Hay un debate en el liderazgo de si hay bueno o mal liderazgo, ¿no? Entonces habla del concepto de Hitler, que era un líder. Yo digo, no era un líder, es un manipulador. O sea, hay esa diferencia, ¿no? O sea, si él está haciendo algo, cualquier ser humano está haciendo algo para, digamos, afectar la vida de los demás, utilizar su debilidad para influir, que la palabra sería equivocada, manipular para llevarle un objetivo personal o de una organización, eso no es liderazgo, eso es manipulación. Entonces creo que esa distinción. Para mí el liderazgo tiene que ser positivo, propositivo, tiene que ser profundo, tiene que tener espiritualidad, tiene que tener servicio, amor, y todo eso con el objetivo de ayudar a impactar la vida de las personas y o organizaciones, pero que también están constituidas por personas. Y si es por un país, es lo mismo, un país está constituido por personas. Entonces, al final, el líder está al servicio de la humanidad, de los seres humanos, en cualquier tipo de modelo económico, estructura empresarial, social. Mira, yo creo, Andrés, que hemos evolucionado mucho en ese sentido, porque cada vez nos vemos más inclinados a buscar información de este tipo. O sea, conocernos más, a saber cómo nosotros podemos vivir más alineado a principios, principios que nos lleven a evolucionar como seres humanos, como personas. O sea, que vamos evolucionando. Mira, cuando te orienté la pregunta no quise hacer alusión a nadie. Quizás no lo orienté de la manera correcta. Sin embargo, es porque estuve reflexionando justamente eso. O sea, tal como lo dice, o sea, hay otras cosas que son el trasfondo para uno lograr ciertos resultados. O sea, el resultado es el subproducto de lo que uno hace y cómo uno vive y las intenciones, la motivación, tal como tú lo mencionas. Entonces, me parece genial. Nosotros enfocamos el tema del liderazgo para el éxito. Entonces, en tu libro mencionas la parte de vivir de forma equilibrada. Hablas de 3 áreas que son interdependientes entre sí, que hay que tomar en cuenta, que es el área física, el área espiritual y el área mental. Y vemos muchas veces que las personas enfocan en el éxito en un área en específico y descuidan otras. Vemos personas que cuidan o quieren mucho alcanzar riquezas, alcanzar las cosas materiales, pero descuidan la parte espiritual. Y ahí es donde nosotros vemos que grandes artistas, grandes famosos, personas, lamentablemente optan por el suicidio. O vemos también personas que se van mucho por el área espiritual, pero entonces descuidan la parte física, descuidan la parte material e incluso no pueden en ocasiones mantenerse o cubrir sus necesidades básicas, lo que en su momento también hace que uno salga de su centro y pues no tenga cierto equilibrio en la vida. Yo veo el éxito y muchas personas ven el éxito como enfocado en cada quien y en lo que anhelas. ¿Cómo tú ves el éxito? ¿Cómo tú lo enmarcas en este contexto? Claramente yo tengo diferenciado de la plenitud. Creo que el éxito es una cosa y la plenitud es otra. Creo que el error está en creer que el éxito y la felicidad son las metas supremas. Ese es el error que hay. La gente cree que tener y ser feliz, tener más y ser feliz es el sentido de la vida. Y esas dos anhelos de todo ser humano solo llegan hasta el estado mental, no logran ser superiores a los anhelos del espíritu. Los anhelos del espíritu no son éxito, ni fama, ni dinero, ni poder. Los anhelos del espíritu son paz, son gozo, son amor, son plenitud, son libertad. Son mucho más profundos y no son económicos, son intangibles, por eso llaman espirituales y por eso esa área, esa dimensión se llama espíritu. Entonces creo que ahí es donde está el error. O sea, no está mal en ser feliz, no está mal en tener éxito, y es muy bueno y hace parte del ser humano y aporta a la dignidad y a la vida de un ser humano, pero no es todo, no es todo. Como tampoco es todo la parte espiritual, porque si por más espiritual, yo soy súper espiritual, pero tomo gaseosa todos los días y como muy mal, pues me puede dar un infarto. Y por más espiritual que fui, yo me autoeliminé desde el punto de vista físico. Entonces,
al final termina siendo el equilibrio, el elemento fundamental de una vida posiblemente con mejor desenlace, ¿no? Entonces el error está en el desequilibrio. El error no está en ni buscar el éxito ni buscar la felicidad. El error está en totalizarlo y volverlo como única meta, ¿ya? O sea, ahí es donde está el error. Ahora bien, yo en mi proceso de vida luché mucho por el éxito y por la felicidad, pero cuando cambié la perspectiva y empecé a buscar la plenitud, me hice exitoso. O sea, puse una meta superior al éxito y eso incluyó el éxito y la felicidad. Al poner la plenitud en perspectiva, no dejo nada por fuera. Pleno significa 100%. O sea, pleno no es, pleno es lleno, pleno es total. Entonces, cuando yo puse la plenitud en perspectiva, eso tiene que ver con cuidar mi salud, con cuidar mi mentalidad, con ser más espiritual. Tiene que ver con tener éxito, con tener dinero, con tener relaciones sociales buenas. O sea que el éxito entró a ser parte de mi vida cuando abrí el espectro hacia la plenitud, porque mira, ser exitoso a costa de tu salud, a costa de tu felicidad, a costa de tus relaciones personales, tu familia, tus hijos, no es ser exitoso, ¿ya? Pero como se sigue definiendo como éxito, por eso es necesario dividirlo. Entonces, dividamos éxito de plenitud. Ahora bien, éxito, ¿qué es éxito? Éxito es sencillamente saber lo que quiero y conseguirlo, ¿ya? Y por eso es demasiado práctico esa definición. Ahora bien, ahí es cuando el éxito se vuelve relativo, porque lo que tú quieres no es lo mismo que yo quiero. Ahí es cuando se vuelve relativo. Pero lo que nunca va a ser relativo es el proceso y las leyes y los principios y los valores que tengo que aplicar para lograr ese éxito, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Para mí el éxito es importante. Yo lo he aceptado en mi vida, lo he buscado, lo he cultivado. No es todo en mi vida, pero sí hablo de él, lo estudio, porque creo que está la otra cara de la moneda del espiritual que ataca a quien quiere buscar éxito. Y creo que una espiritualidad sin éxito está en riesgo. ¿Por qué una espiritualidad sin éxito está en riesgo? Porque por más que yo ame a Dios y no tenga con qué pagar los servicios públicos, la comida, posiblemente tener una vida digna, algunos elementos básicos como una casa, posiblemente un vehículo, pues flaquea mi fe. Cuando yo veo a mi hijo necesitando, queriendo, deseando y yo tener que privar de todas esas condiciones, empieza a flaquear mi fe. Entonces creo que el error está en satanizar cualquiera de las partes, es ir por todo. Yo creo que la búsqueda del ser humano no es ir por el éxito, sino ir por todo, por la salud, por el dinero, por el amor, por la espiritualidad, por la fe, por todo, ser capaz de ir por todo, ¿no? Y creo que ese es el concepto, distinguir éxito y plenitud. El éxito sencillamente es conseguir lo que quiero. La plenitud es desarrollarme en mi máxima expresión en todas mis dimensiones. Entonces, ser pleno es diferente a ser exitoso. Por eso, muchos exitosos se suicidan porque logran solamente una pequeña dimensión en lo lógico económico, en lo material, y les queda faltando aspectos de capa espiritual como paz interior. Porque mira, la paz es muy compleja. Estas preguntas que me estás haciendo son muy extensas porque son la búsqueda de la humanidad, pero analizando este concepto, hay gente que por el éxito pierde la paz. Y perder la paz es lo peor que le puede pasar a un ser humano. La paz, nadie se percata de ella solo hasta que la pierde. O sea, la paz es como el oxígeno. O sea, tú respiras y ni te acuerdas que te respiras. Pero, cuando tú pierdes la respiración y te empiezas a ahogar, tú de una te das cuenta que te estás ahogando. Tú te estás dando cuenta que te estás ahogando. Cuando tú pierdes la paz, tú sientes que te estás ahogando en vida espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Entonces, muchas veces correr por el éxito te puede llevar a perder tu paz. Y ahí es cuando toca entender el equilibrio. Entonces, distingamos el éxito aparte de la plenitud, no lo volvamos una meta total, es parte de la vida, es bueno, creo que dignifica la vida del ser humano, aporta al ser humano. Creo que es sencillo, más sencillo de lo que creemos, porque yo soy convencido de que el éxito es fácil. Difícil de pronto la plenitud, pero el éxito no.
Y hemos sido exitosos muchas veces. Lo que pasa es que el éxito es una utopía, todo el tiempo se mueve. Dices, me voy a graduar de la universidad y te gradúas con éxito, pero eso ya ahorita toca otra meta y el éxito mantiene, digamos, moviéndose a través de del cumplimiento. Tengo una meta, lo cumplo, se mueve la meta, lo cumplo y todo el tiempo se está moviendo. Hay una persona que nosotros estudiamos en la industria que se llama Luis Costa, que dice que el éxito es la realización progresiva de un sueño, porque se mueve todo el tiempo. Yo tengo un sueño, lo cumplo, se mueve, tengo un sueño, se cumplo, se mueve, y así vamos avanzando en el éxito. Eso creo que a grandes rasgos podría ser lo que hoy pienso del éxito. Buenísimo, me encanta la definición que das porque definitivamente es una forma simple de explicar algo complejo. O sea, el éxito viene más de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros queremos, muy personal. Pero hay algo más allá, que no es exactamente lo que nosotros queremos, que es la plenitud, que viene de algo mucho más profundo, que viene de un ser superior y de nosotros elevarnos todavía más como seres humanos. O sea, que me encanta la forma en que lo defines. Y justamente hay muchas definiciones para el éxito y esta, de verdad que te la compro por mucho, ¿eh? Me encantó, me gusta la forma en que lo has definido. Mira, en tu libro hablas sobre la conciencia del ser humano, y una de las cosas que pasa, Andrés, es que estamos viviendo muchas veces en piloto automático. O sea, no nos damos cuenta que la vida está sucediendo. Estamos sumergidos en nuestros pensamientos, en la dinámica diaria, en las situaciones que están muchas veces en nuestra mente y que son creadas muchas veces por nosotros. Y esto no permite que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestras emociones, y se nos va la vida. Tenemos dos grandes etiquetas para las emociones que son bien y mal. ¿Cómo estás, Andrés? Bien. ¿Cómo estás? Mal. Y muchas veces decimos bien para estar políticamente correcto. Pero la realidad es que experimentamos una serie de emociones, de sentimientos que no somos conscientes de ellos. No estamos en un estado en donde podamos darnos cuenta. No sabemos lo que es muchas veces ser feliz, tener paz, estar en armonía, tranquilo, o por otro lado descontento, intranquilo, miedo, o sea, y no sabemos cómo gestionar esas emociones o esos sentimientos porque no los estamos identificando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos activar, Andrés, esa conciencia del ser? ¿Cómo podemos darnos más cuenta, ser más conscientes, estar más en el autoconocimiento? ¿Y cómo esto influye en el liderazgo o en el líder? Ok. Bueno, ahí en el medio del planteamiento de la pregunta, digamos que hay dos cosas muy interesantes. La primera es entender que la conciencia es superior a la mente. Entonces, todo lo que estábamos hablando ahorita, felicidad, éxito, emociones, todo eso están en un plano de la dimensión mental. La mayoría de las personas, o todos los seres humanos, vivimos más tiempo en la mente que en el espíritu. ¿Por qué? Porque la mente es más real para nosotros que el espíritu. ¿Por qué la mente es más real para nosotros que el espíritu? Porque el espíritu está más profundo, o sea, el espíritu está interno, no es superficial. Y lo superficial se ve a cualquier vista y lo profundo no se ve. Es como cuando tú te paras en el mar, tú puedes ver lo superficial, pero tú no ves lo profundo. Entonces, dale, como un iceberg, exactamente. Entonces, y por eso el iceberg, digamos que nuestro carácter, nuestra esencia, todo eso es lo profundo. Pero lo que se ve es solamente esa parte de las emociones, las acciones, ¿sí? Es algo pequeño que se ve, pero no se ve todo lo que hay tras de eso, ¿no? Entonces, hay que distinguir que que es otro nivel. Entonces, la conciencia se puede llamar, y tú lo dijiste muy bien, y es la herramienta que me permite observar lo que pienso, siento y hago. Cuando tú me decías, es que la gente como lo que no se percata, es porque como no hay conciencia, no hay observación. ¿Sí? O sea, no tengo esa capacidad de observar. Entonces, la conciencia tiene que ver con esa capacidad de observarme, pero es algo diferente a la mente. La gente cree que la conciencia está en la mente. No, la conciencia es aparte de la mente, es un actor aparte de la mente. Cuando hablamos desde la psicología, en la mente sí hay subconsciente, inconsciente, en la mente, pero de lo que yo hablo en el libro y que tiene que ver con el liderazgo, es lo que no está en la mente, que está en mi espíritu. Esa voz interior que está conectado a lo perfecto. ¿Ves?
el espíritu que está conectado a la divinidad, a ese ser supremo. Y ahí esa es la fuente de conexión y la conciencia es la que me dice eso que está ahí. La conciencia me ayuda a entender las imprentas de Dios en mi vida, las imprentas espirituales. Me permite como, cham, ahora bien, la conciencia ya es, la conciencia no cambia, la conciencia ya es, la conciencia es correcta, es perfecta, la conciencia ya es. Lo que yo tengo que hacer es utilizarla, conectarme con ella, hacerle caso. Y cuando no lo hago y cuando voy en contra de ella, tengo el llamado cargo de conciencia, que es una gran señal. Cuando tú me dices, Andrés, ¿cómo puedo conectar más con mi conciencia? Escuchando más tu voz interior, escuchando más tus arrepentimientos, escuchando más tus cargos de conciencia. Mira, a todo ser humano, así sea ateo, después de cometer un grave error, su conciencia le dice, fallaste, o te dice, ¿por qué hiciste esto? Si tú te estás demorando para pedir perdón, tu conciencia te lo hace saber. Si tú no has llamado a tu mamá, tu conciencia te lo hace saber. Si tú estás perezoso, tu conciencia te lo hace saber. La conciencia siempre ha estado ahí. Ahora bien, ¿dónde está el error? Y esto es un concepto que se ha explicado mucho. Y es que todo depende de qué alimento yo y en lo que yo me enfoco se expande. O sea, el ser humano por mucho tiempo ha destinado su vida a alimentar su mente, su ego, su falso yo, creyendo que es lo que piensa y lo que siente. Entonces, todo el tiempo está pensando en qué es eso y alimenta demasiado esa parte. Entonces, toma tal posesión que la misma mente se va en contra de tu propia conciencia. Tu mente empieza a tomar control de tu ser por falta de ser más espiritual. Entonces, cuando uno dice es que yo soy espiritual, lo que dice que yo soy espiritual no es lo que digo, sino que me oriento desde mi conciencia. Entonces está el mental que se orienta desde su mente, de su ego, y está el espiritual que busca orientarse desde su conciencia. Todos los seres humanos tenemos conciencia, pero todos tenemos la libertad de usarla o no usarla. Y ese libre albedrío, yo a veces digo, Diosito hubiera quitado ese pedacito del juego. Ese libre albedrío es el que me hace cometer errores, porque yo puedo decidir, yo tengo libertad. Y me dieron ciencia, y me dieron conocimiento para yo decidir qué hago y qué no hago. Y esa falta de conciencia es la que hace que cometamos tantos errores. Pero la conciencia siempre va a estar allí. ¿Y sabes algo lindo? Yo quiero decir algo más esperanzador, más que de pronto juzgar. Estamos a una decisión de segundos de empezar a vivir más conscientes, de empezar a decir, me cansé. Mira, ¿yo sabes qué fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, Ramón? Que mi mente y mi ego se hayan perdido lo suficiente como para dejarme tirado. ¿Ya? O sea, hubiera sido lo mejor de mi vida. O sea, fue lo mejor de mi vida. Cuando mi mente como que... Yo llegué a un momento en mi vida que me sentí tan perdido y tan quebrado financieramente y tan mal emocionalmente que llegó la mente y como que hasta aquí me trajo. Y a muchos les pasa que ese momento, lo único que le propone la mente es el suicidio. ¿Ya? Y ahí es casi siempre cuando se pierde la persona, cuando está al borde de que ya no sabe qué hacer, la mente lo único que propone es irte del país, suicidarte, huir. Nunca te va a proponer algo edificante. Y yo recuerdo ese momento, hay un libro que se llama El poder de la hora, que es de Eckhart Tolle, que cuenta un concepto parecido a sus 32 años, él tiene un despertar a raíz de un deseo de la mente, le propone suicidarse y él se percata de que él no se quería suicidar y observa que hay un segundo actor en mi vida. Él observa que hay un segundo actor en mi vida y él lo logra observar que hay conciencia. ¿Ya? Él logra observar. Y entonces ahí es cuando él dice que ese día él se despierta después de semejante trasnocho y decide hacerle más caso a esa voz interior. Y él dice que cuando él sale a caminar ese día, por primera vez vio colores, vio pájaros, vio animales, vio vida, vio armonía, vio amor.
y eso se llama despertar, ¿ya? Y creo que despertar es poner en primer lugar nuestro interior, nuestro espíritu, por encima de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahora bien, no hay que satanizar la mente, no hay que satanizar las emociones, los pensamientos. Claramente son absolutamente perfectos porque son los que hacen esta experiencia real, son los que hacen que esto tenga, que la podamos ver, palpar, sentir, experimentar. Son absolutamente poderosos en nuestra vida. El problema es que le demos el primer lugar. Ese es el problema. Ahora, termino porque la pregunta estaba enmarcada en varias partes. ¿Qué tan importante es la conciencia en el liderazgo? Pues todo, porque un líder que sea mental no es líder, es un manipulador. Un líder solo puede ser líder si es consciente, porque el liderazgo está diseñado para potencializar el individuo desde su esencia, buscar lo mejor para él, para el ser, y por eso tiene que ser absolutamente consciente, porque si es mental y si es emocional, pues no va a ser líder, va a ser conveniente, va a ser tramposo, va a ser mentiroso. Entonces, el liderazgo en su esencia tiene más corazón que mente. El liderazgo en su esencia es más conciencia que inteligencia. El liderazgo en su esencia es más sabiduría que conocimiento. El liderazgo en su esencia tiene que ver con el propósito y no con una profesión. El liderazgo en su esencia tiene que ver más con una visión, con una misión y más que con un negocio. Y ahí es donde está la gente confunde empresario con líder. Son dos cosas diferentes. Ser empresario, ser emprendedor, ser una persona empresarialmente habilidosa, eso se llama empresario, emprendedor. El líder no necesariamente es empresario y emprendedor. Teresa de Calcuta era una líder, no una empresaria. Esa es la gran diferencia. Y emprendimiento, empresarismo, felicidad, éxito, dinero, todo eso está en una misma dimensión, dimensión mental. Liderazgo, propósito, plenitud, eso está en otra dimensión y es dimensión espiritual. Son diferentes, ¿sí? Porque el liderazgo es, todo el centro es el ser humano, el emprendimiento, el empresario, ¿sí? El éxito, todo el centro son los resultados. Esa es la gran diferencia. El uno está tras el ser humano y la humanidad y el otro está tras lo económico y lo empresarial. Entonces, creo que hay unos errores de semántica, de ponerle la misma palabra a cosas que no lo son. Entonces, yo creo que hay que distinguir empresario de líder. Entonces, el líder sí es espiritual, el líder sí es consciente y el líder tiene un propósito y el líder está conectado, ¿sí? Con el Wi-Fi, está conectado con esa tercera dimensión para poder influir verdaderamente. Y entonces la influencia viene de un elemento que tiene el ser humano en su espíritu que se llama intuición. Entonces, como yo tengo intuición y él, el líder, él toca en el Wi-Fi, en la zona Wi-Fi, la influencia es la manifestación de su coherencia y yo en el Wi-Fi, en mi intuición, siento que él me puede influir. Y ahí es cuando yo permito que un líder entre a mí y me diga, tú deberías hacer esto, tú deberías ir por aquí, tú deberías ir por acá. Y ahí yo digo, conecto con él. Y ahí es cuando John Maxwell dice, el liderazgo es influencia, porque se resume ahí. Lo que pasa es que tienen demasiada profundidad para llegar a semejante conclusión tan pequeña, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso. Entonces, la influencia toca tu espíritu, no tu mente. La influencia te puede hacer llorar, la influencia te puede hacer conectar con tu ser, la influencia te saca las mayores vibras. Y ahí es cuando uno escucha a un orador influyente y uno lo escucha hablar y uno siente. No es que pienso, le llegó, le tocó, no es que pensé, no, ¡po! Yo digo, ¡po! ¡Oh! Eso era, me sirvió, me alimentó, no la mente. Un empresario no tiene esa intención, un empresario habla frío, habla en otro lenguaje, el Excel, los números, hay que facturar, hay que construir, y no está mal, lo que pasa es que son diferentes. Me gusta mucho esa distinción que tú haces de las diferentes dimensiones. Y volvemos otra vez, o sea, tú lo pones de una manera simple para que se pueda entender,
aspectos complejos, porque definitivamente que se entienden y sintonizan. Me gustó mucho también la parte de el cargo de conciencia. O sea, este es nuestro termómetro. Ok, siento cargo de conciencia. Bueno, pues no estoy escuchando mi conciencia. Estoy actuando enfocado en mi mente, en mis intereses, en mi ego, porque está bien que yo pueda tener intereses, pero si son intereses egoístas, pues probablemente voy a sentir ese cargo de conciencia, porque no estoy alineado a esa conciencia que es valores, que es mucho más elevada, que siempre está como debe de ser, que simplemente es. Y que no tenemos que modificarle nada, simplemente escucharla, estar atento, darnos cuenta, estar presente para saber que está ahí. Es nuestro Wi-Fi, como tú dices, con ese poder superior, con Dios, con lo que realmente es genuino y es real. Bueno, todo esto, pero eso es invariable. O sea Así que es, invariable, es eterno. me encanta. Mira, y dentro de liderazgo, una de las cosas que distinguen definitivamente a los líderes es la visión. Y justamente anoche estaba yo en el baño, salgo del baño, le cuento yo a mi esposa, oye, chequéate esta analogía a ver qué te parece. Y te la voy a contar. Imagina una persona que va a un aeropuerto y va al counter, le dice al que despacha, le dice, mira, quiero comprar un ticket. Y el del counter le pregunta, ¿y para dónde te diriges? Él le dice, bueno, realmente yo no sé para dónde me dirijo, pero yo quiero un ticket. Le dice, señor, usted tiene que decirme para dónde se dirige para poder generar su ticket y vendérselo. Claro. Y pues la persona insiste que no sabe y el del counter insiste por lo contrario. El caso es que el del counter amablemente le dice, mire, no hay problema, señor. Póngase al lado de la fila y cuando usted tenga claro hacia dónde se dirige, vuelve aquí y me dice para venderle su ticket. En eso van las personas que tienen su visión clara y saben hacia dónde se dirigen. Y le dicen que quieren su ticket y se van a su punto. Llegan a su origen. No está pulida, pero quise acertar. Y al final, parece una analogía un poco tonta, pero en la vida, muchas veces nosotros no sabemos, nos paramos en el counter sin saber hacia dónde nos dirigimos. Y inevitablemente no vamos a llegar hacia ningún lugar. Entonces, en el líder, ¿cómo es la visión según tú lo planteas en tu filosofía? Claramente he venido estudiando el liderazgo y la visión y el propósito. Y un líder sin visión no es líder. O sea, uno de los roles del liderazgo es tener visión. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene visión. Y ahí es cuando yo sigo a un líder. Entonces, el líder normalmente tiene una visión, tiene un propósito, o sea, sabe para dónde va y por qué. ¿Sí? Entonces, el líder dice, vamos para allá. ¿Sí? Y la persona que no sabe para dónde va dice, me gusta ese destino. ¿Ya? Entonces, uniéndome a tu analogía, ¿sí? El líder sabe para dónde va e invita a los demás. Vámonos para la playa, que vamos a encontrar esto, vamos a entretenernos. ¿Quién va conmigo? Y entonces, pues yo no tenía ningún lado para dónde ir y me monto en ese bus. Ahora bien, todo ser humano, al ser único, todo ser humano tiene una visión única y tiene un propósito único. Y ningún ser humano podrá llegar a ser pleno si no cumple su visión, su misión y su propósito. Y ahí es donde está el error garrafal de la humanidad. Porque toda la vida nos enseñan a buscar profesión, que tiene que ver con el trabajar, con el posiblemente generar recursos, pero no está alineado con mi propósito. Y propósito y profesión no son lo mismo. O sea, puedo encontrar en mi profesión propósito, ¿sí? Y puede mi propósito volverse mi profesión, pero no necesariamente. Casos como, por ejemplo, un médico puede que sea médico porque realmente quiere ayudar en el campo de la salud en su país, en la humanidad. Pero también hay médicos que solamente quieren el sueldo. O sea, que se hicieron médicos por ganar dinero. Ahora bien, ya está demostrado que quien su profesión esté ligada a su propósito, en el caso del médico que quiere impactar la vida de los demás desde el campo de la salud, él no está siendo médico por ser médico profesional y tener un cartón, sino porque su llamado, su fuerza interior, lo que lo mueve, lo lleva a hacerlo desde lo que va a ser para las demás personas y no para él. No desde el sueldo, cuánto me gano, sino desde lo que hago por la otra persona.
me haces acordar del tema político. El problema que tenemos en la política, y especialmente en mi país, es que la mayoría quiere hacer política porque da dinero, no porque hay propósito. Entonces, la mayoría es, voy a ser político porque ahí hay plata. No es voy a ser político porque voy a ayudar a la humanidad, voy a ayudar a mi país. Parecen lo mismo y tú lo ves subido en una tarima a ambos políticos, pero no son lo mismo. Y el problema que tenemos es que así está el 99% de las profesiones del país y del mundo. O sea, todo el mundo está escogiendo qué da dinero, no cuál es mi propósito. Entonces, ahora bien, volviéndome un poco, visión. Un líder tiene visión y tiene un propósito claro. Y cuando un líder tiene visión y propósito claro, se vuelve imparable, porque él sabe para dónde va. O sea, él puede que se pierda o se demore en llegar de muchas vueltas, pero si sabe para dónde va, pase lo que pase, va a llegar. ¿Ya? Como el Y yo avión, creo que... el avión dura mucho, o sea, en la mayoría de la trayectoria, más del 90% va desviándose y el piloto tiene que ir volviendo otra vez a ponerlo en rumbo. Y fuera de eso también va a otros aeropuertos sin ser el destino, a tanquear, a recoger otras personas y a seguir. O sea, uno puede hacer ese tipo de procesos desde el punto de vista humano. Tú dijiste algo muy especial. Por eso la mayoría de las personas no son plenas, porque lo que no tienen es un propósito y una visión, no tienen un destino, no tienen un fin, no tienen un sentido de vida, ¿ya? Y eso necesita y requiere, pues, ir, podemos decirlo de dos maneras, o ir más alto o ir más profundo, que en últimas son lo mismo. O sea, elevarme lo más que pueda para entenderme, o ir a lo más profundo para poderme entender. No voy a decir que es fácil, y creo que es de los retos más grandes del liderazgo y de un ser humano en su vida en general. O sea, incluso John Maxwell en un libro que se llama Las tres decisiones para el éxito, coloca una analogía donde un joven le pregunta que cuál es el punto más importante para tener éxito en la vida. Y él le dice, pues, saber la única cosa. Y él le dice, ¿cuál única cosa? Dice, eso es lo que tienes que encontrar. ¿Sí? O sea, encontrar eso. Y eso se llama propósito, se llama sentido, llamado, se llama visión. Digamos que la visión y el propósito, la diferencia es que una está en sentido de para dónde voy y el otro está en sentido de por qué voy para allá. O sea, la diferencia, el propósito es la razón y la visión es hacia dónde voy. Uno es por qué lo hago y el otro es para dónde voy, ¿no? Creo que ese es... ¿Y cómo llega esto? Porque hace un momento hablabas del ejemplo de Eckhart Tolle, que tuvo un despertar de espíritu porque tocó fondo, porque llegó a un punto en su vida en donde él quería el suicidio. Y pues tuvo ese punto de inflexión. Pero como una persona, las personas que están aquí conectadas con nosotros, que quieran encontrar esa única cosa que menciona John Maxwell, que tú acabas de mencionar, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos descubrirla? ¿Cómo nosotros podemos despertar a eso para nosotros realmente poder alinearnos a nuestro propósito y vivir con esa visión y con ese sentido de propósito de la vida? Ok. Son preguntas muy profundas porque son el motor de la vida. O sea, lo que tú me estás diciendo es una fuerza de gravedad que está en todo ser. Escúchame lo que te voy a decir. Lo que tú me preguntas es lo que mueve al individuo, al ser humano. Es la fuerza más poderosa que hay, que nadie entiende. O sea, es muy compleja, pero se manifiesta todo el tiempo. ¿Cómo se manifiesta, Andrés? Con tus inclinaciones. El propósito se imprime en la pasión. O sea, el propósito se refleja en lo que me mueve. ¿Sí? Entonces, hay niños que se levantan a los 4 años y ya dicen, yo quiero operar. Y él ya lo mueve. Y él dice, yo quiero ser médico, ¿no? Entonces, las pasiones reflejan mi propósito. Ahora bien, ¿y en dónde veo mis pasiones? En las acciones. Vivir en sí mismo te ayuda a encontrar propósito, pero vivir no escuchando afuera, sino vivir escuchando adentro. ¿Cómo así vivir escuchando adentro? O sea, me explico. Hoy hablaba con mi esposa del propósito, estábamos hablando de eso. Yo le decía, yo siempre pensé que mi mayor anhelo era la fama y el éxito y el dinero y el poder. Yo luché por eso.
Estudié 3 posgrados, administrador de empresas, era gerente general, dueño de 10 franquicias, docente de universidad, consultor empresarial. Y en la búsqueda de eso que pensaba que era mi interpretación errónea, de creer que esa era mi búsqueda, tengo una quiebra superior a más de $250,000 a mis 28 años. Me encuentro absolutamente destrozado financieramente y creo que fallé y que la vida es injusta. Resulta que con el tiempo pude ir a lo más profundo de mi ser, y aquí hago un paréntesis de una frase muy importante: perderse para encontrarse no es perderse. Yo me perdí aparentemente, pero no me había perdido, me encontré. Me di cuenta que por ahí no era. O sea, me di cuenta que ahí estaba, que ahí no era el camino, pero me sirvió de muchísima señal, porque me mostró lo que no era mi propósito. ¿Sí? También sirve. Equivocarse en un sentido superior de conciencia no es equivocarse. Equivocarse en un sentido superior de conciencia nunca es un error. Siempre es aprendizaje, enseñanza, guía. Y ahí yo me di cuenta y me tuve que hacer preguntas profundas de para dónde iba. No encontré allí, seguí buscando, volví a emprender por enésima vez. En la introducción del libro que te leíste, cuento todos los emprendimientos, intentos que hice. Entonces, ahí va una segunda respuesta. La primera es, ¿qué te gusta? ¿Qué te inclina? ¿Qué te apasiona? ¿Sí? Y eso es un punto importante. La otra es, mientras lo encuentras, muévete, porque lo vas a encontrar en la acción. Vas a empezar a encontrar. Entonces yo empecé a intentar identificar ¿qué era esa llama que me movía? Yo empecé a preguntarme, ¿por qué yo a pesar de quebrarme, yo quiero seguir? ¿Qué hay dentro de mí que me insta a vivir, que me sigue moviendo? Ya tuve la bendición, gracias a Dios, de que Él me encontró y pasó la historia que está allí, que es absolutamente real. Gracias a Dios me pasó eso. Pero si no me hubiera pasado, digamos que la esencia es que en el mismo buscar vas a encontrar. La palabra dice buscar, pedir, llamar. O sea, yo necesito el propósito. Si tú empiezas a pedirlo, a preguntarlo, pero la gente no pregunta eso, Ramón, la gente pregunta es, ¿cómo pago las deudas? La gente pregunta es, ¿cómo pago el arriendo? La gente pregunta es, ¿cómo puedo comprarme el celular de última moda? ¿Cómo me puedo comprar un carro? La gente no pregunta, ¿cómo encuentro mi propósito? Entonces creo, una tercera punto es preguntarte todo el tiempo, incluso si crees en Dios, pedirle que sea revelado en ti tu llamado, tu propósito, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Entonces hoy, también así como tú todo el tiempo salgo del baño, pienso, creo así, estoy escribiendo cositas, estoy escribiendo tema editorial, haciendo cosas de libros, y estaba ahí, y me vi un video de un venezolano, no me acuerdo en estos momentos, creo que Alexander, se me olvidó, que su historia es muy linda porque él viene a Colombia y estaba cantando en un restaurante en la calle, porque se tuvo que venir de Venezuela por el éxodo de todo lo que hemos escuchado, y él estaba cantando y lo encuentra el productor de Camila, de un grupo mexicano muy famoso, y lo escucha cantar, todo queda grabado porque una periodista también estaba grabando, y el man lo ayuda, ¿sí? Y logra ponerlo a cantar. Y entonces yo le digo y me puse a llorar. Yo me vi ese video, no quiero alargar la historia, me puse a llorar y vi una señal. Aquí viene el cuarto consejo para encontrar el propósito. Vi una señal. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? Te ayuda a encontrar tu propósito. Yo me puse a llorar y me contristé demasiado y yo dije, yo siempre pensé que yo tenía que ser artista, famoso, cantante, era lo que buscaba. Y estaba mi computador abierto y sentí que algo me dijo que por ahí yo podía inspirar. O sea, yo no soy cantante, pero estoy escribiendo, estoy hablando, estoy enseñando. O sea, cumplo el papel posiblemente al final de lo que puede hacer un cantante, pero de otra manera, ¿sí? O sea, estoy intentando inspirar, servir y lo sentí. Y recordé una señal, no sé si te ha pasado a todos los que están conectados y después lo van a ver cuando quede grabado. Yo decía, wow, aquí hay una señal.
yo cada vez que veo una historia de ese tipo, lloro, hasta así no sea de mis creencias. Te voy a colocar un ejemplo. Me vi 5 veces la película de Freddie Mercury, ¿sí? Me la vi 5 veces. ¿Dónde me la vi? En esa época, cuando salió, yo viajaba cada 8 días fuera de Colombia y muy lejos. Entonces, a veces me iba en el avión, entonces siempre me la colocaba en el avión. Y siempre lloré. Siempre lloré. ¿Cuándo lloré? Aquí está el punto, amigos. Me emociono porque cuando encuentro una eureka me apasiono. Yo lloré cuando Freddie Mercury se va a acabar la película y él sube a la tarima. Y él estaba enfermo de la garganta, ya sabía que tenía SIDA. Y está en el concierto de Live Day. Y él dice, voy a cumplir mi llamado y voy a hacer que mi voz se escuche hasta en el cielo. Y el man canta con una pasión única. Y eso lo eriza a uno así. ¡Fua! Y yo decía, eso es lo que hay que encontrar. Freddie Mercury, por encima de sus errores, de sus pecados, de todo lo que hizo, estaba cumpliendo su pasión. Estaba llamado a hacer eso. Y yo creo que yo lloro por eso. Y yo digo, ahí hay algo. Entonces, tus lágrimas son señales de lo que te mueve, de lo que para ti es importante, de tu escala de valor. Ahora bien, espiritualmente hablando, Dios en todo ser humano pone esa carga en el corazón. Como a la abeja le pone una inclinación, un sentido de vida, un propósito tan definido como polinizar y impactar el 30% de los alimentos agrícolas, como la luna está diseñada para mover las olas del mar y crear ese fenómeno en la naturaleza, como el sol está diseñado para crear el sol, hacer incluso la lluvia, evaporar el agua, como están las plantas diseñadas para dar fruto, para dar alimento, así tal cual tú estás. Y eso está en tu corazón, está allí la carga, ahí va a estar siempre. Y nunca, nunca va a parar, ahí va a estar. Así que cada vez que llores por algo que te mueva, escríbelo. Ve, lloré por esto. Y yo me empecé a dar cuenta que yo lloraba cada vez que encontraba una historia de alguien que había logrado cumplir su llamado, de cumplir su mayor anhelo de su corazón. Te recuerdo En busca de la felicidad de Chris Gardner. Yo he visto esa película, Andrés, como algunas 30 veces. Como algunas 30 y Will veces. Smith, principalmente cuando estaba literal, no te estoy mintiendo, mi esposa lo sabe y yo no ando viendo películas así como tan repetidamente. Y justamente la vi antes de llegar a mi punto de inflexión, en un momento en donde estaba tocando fondo, porque yo tenía la esperanza justamente de en algún momento de mi vida encontrar mi propósito. Yo recuerdo que yo lloraba a cántaros, literalmente, cuando yo veía esa película, y me identificaba tanto que yo, o sea, lo que decía era, en algún momento, algún día, yo encontraré realmente poder vivir mi propósito y salir del espacio en donde me encuentro. O sea que me identifico plenamente con eso. Y esa película logra eso. Ahora bien, hay un problema de la religiosidad versus la espiritualidad con respecto al propósito. La religiosidad nos insta muchas veces a que el único propósito es servir a Dios. ¿Sí? Nos lleva a ese concepto. Pero si Dios quisiera eso, claramente el mundo estaría configurado de otra manera. Ahora bien, desde una conciencia muy superior, todo es perfecto, hasta el mal. Para poder que haya médicos, hasta la enfermedad, para poder que haya médicos, para poder que haya policía, para que haya política, para que tú tengas sentido en tu vida, todo, absolutamente todo es perfecto. Ahora bien, la gente le cuesta muchísimo poder creer eso. Pero el punto es, y esto es muy importante, es que hasta ser millonario puede llegar a ser un propósito. Me explico. Muchas personas quieren ser millonario por ser millonario y no los mueve lo suficiente. Van per se el dinero. Pero hay personas que sí comprenden el poder de la riqueza y la abundancia para ayudar a la humanidad. Y se mueven a crear grandes fortunas, no por el dinero en sí, sino por lo que logran hacer. Eso es muy difícil de percibirlo con ojos religiosos o con ojos mentales, desde
ego, ni desde la religiosidad, ni desde una persona muy mental. Esto es superior. Si no fuera así, yo no me imagino, vamos a colocar un ejemplo, de Jeff Bezos. Jeff Bezos es una persona que se dejó mover, se dejó llevar por lo que sintió, no por lo que pensó, ni por lo que le dijeron, ni por lo que creyó. Jeff Bezos le cuenta a su jefe que él quiere montar una compañía del Internet, que él vio que la Internet estaba creciendo a pasos agigantados y que ahí había una oportunidad. Y él sintió en su corazón. Él lo sintió, e incluso él le llama a esto intuición, ¿sí? Él le habla de intuición. Y el libro de él se llama Crea y Divaga, y tiene que ver con ese concepto, como hazle, sigue, muévete, prueba que ahí vas a encontrar tu propósito. Y lo interesante, Andrés, es que Jeff Bezos, y escúchame, te hago un paréntesis, Tranquilo. estaba totalmente asegurado, o sea, él tenía un empleo que cualquier americano quisiera, o sea, $1 millón de dólares al año se ganaba. $1 millón de dólares al año se ganaba como empleado. Él estaba cumpliendo el sueño americano. Y él abandona todo eso, deja todo eso, a pesar de que todo el mundo lo veía como algo muy arriesgado, loco, y él se va a emprender y aventurar por su propia cuenta, fruto de ese llamado que él sentía, fruto de esa intuición que lo movió a eso. Así, y aquí viene algo muy importante. Ojo, tu sueño no es el de los demás. Por eso nadie te puede aconsejar en eso. Nadie. O sea, él lo tenía tan claro en su corazón que nadie lo podía entender. Por eso la visión solo la entiendes tú. Nadie más la va a entender. Es personal, es única. Es intransferible desde el punto de vista del individuo. Ahora bien, hay una cosmovisión. Y si hay unidad de visiones y de propósitos para la voluntad del creador, no de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que peleamos todo el tiempo? Como que yo quiero el control y yo quisiera, no, hijo, tú estás diseñado como la abeja, como la vaca y como el sol para hacer algo específico. Descúbrelo y serás pleno. No pelees contra él. Entonces hay que fluir en la vida, fluir desde el corazón. Entonces, Eva, para el caso de Jeff Bezos es que él lo siente. Él tenía el sueño, pero no era la lógica. Y aquí viene un punto súper poderoso. El propósito no es lógico. El propósito no es lógico. El propósito es espiritual. El propósito es profundo. Y entonces él no cumple la lógica y se va por su propósito. Ahora bien, 1.100.000 personas trabajan hoy en Amazon. Si él no hubiera cumplido su propósito, 1.100.000 personas no tendrían alimento en sus hogares, 1.100.000 personas no tendrían la posibilidad de vivir, posiblemente medianamente. Entonces, muchas de esas personas oraron por un trabajo y Dios utilizó ese negocio para darle trabajo a alguien que necesitaba un trabajo. El religioso no lo puede ver, ¿no? El religioso dice, eso es de Satanás. El religioso no entiende que hay cosas que no son posiblemente explicables, pero que son muy profundas. Estoy seguro que en ese 1.100.000 personas, muchos de ellos oraron por un empleo y la respuesta fue ese empleo a través de esa decisión de ese valiente. Por eso, aquellos que viven por su propósito son prosperados, son valientes, son apasionados y son bendecidos. Siempre que una persona luche por su propósito será bendecido, porque va a poder encontrar su máximo potencial, va a poder explorar eso para lo cual está llamado a ser. Ahora bien, y aquí hay una reflexión muy poderosa, hay personas poco conscientes que están cumpliendo su propósito sin saber qué es su propósito, ¿sí? Yo creo que Jeff Bezos no tiene ni idea, espiritualmente hablando, que él cumplió su propósito. A veces este tipo de personas se creen más inteligentes que el creador. Entonces dicen, yo lo logré. Él no sabe que está siendo instrumento, él sencillamente cree que lo logra. Ahora bien, hay personas, al contrario, que saben su propósito, pero no lo cumplen, no lo hacen. Y esos, ahí es cuando hay un mensaje en el manual de vida que dice que al que le dio un talento, y al que le dio 2, y al que le dio 5, el que le dio 5 lo multiplicó, el que le dio 2 lo multiplicó, y al que le dio 1 por miedo lo enterró. Entonces, la parábola espiritual dice
que al que lo enterró por miedo, le dijo, siervo malo y negligente, tanto porque te he dado y no has hecho nada, te lo quitaré y se lo daré al que más tiene. Entonces, mucha gente se la pasa quejando, habiendo entendido su propósito, pero sin cumplirlo. Entonces, a veces incluso es mejor estar cumpliendo tu propósito sin saber, sin entender, que saber y entender y no cumplir tu propósito. Entonces, creo que eso más o menos son las señales. Amigo, hay libros enteros de propósito, hay libros enteros de visión, de liderazgo. Es un tema que me apasiona y es difícil poder expresar de manera corta y simple este concepto. Pero creo que sí. Hay mucha tela por donde cortar, como dicen. Tú sabes que hay algo, Andrés, que me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho leer sobre las biografías de los referentes, las personas que están emprendiendo y están logrando grandes resultados, las startups, principalmente la cultura de Silicon Valley. Y yo me doy cuenta de que ya allí y en culturas de este nivel y de este tipo han entendido un poco o han entendido bastante el tema de cómo cumplir su propósito, de cómo alinearse con algo más grande, con Dios. No todos tienen la misma creencia, sin embargo, al final los valores vienen siendo lo mismo y al final la conexión viene siendo lo mismo y el resultado pues está ahí. Y lo han entendido a un nivel que se ha convertido incluso en parte de la cultura de lo que se vive ahí en las grandes startups y en Silicon Valley. O sea que no dudo que Jeff Bezos también tenga un poco de esto, de querer alinearse, porque han elevado su nivel. Pues te digo, posiblemente, lo que te digo, lo pongo como una hipótesis, puede que él ni se entere. Claramente la cultura que hay en Silicon Valley con respecto al concepto es hacer lo que amas y ser más libre. O sea, si hay una atmósfera de que las personas puedan sentirse libres y explorar sus máximos talentos y ya no contratan por conocimiento, sino por pasión, por talento, ¿no? Y ese es, creo que ellos entendieron de que es mucho más rentable tener un empleado, así no haya ido a la universidad, que ame hacer lo que va a hacer, a tener un empleado que fue a la universidad pero no ama lo que hace. Nunca un ser humano que no ame lo que hace podrá llegar a su máximo potencial. Y creo que eso fue lo que entendió en ese sentido Silicon Valley y crear una cultura de diversión en medio del trabajo para mermar la tensión y que la gente feliz sea más productiva, ¿no? Porque es un principio, o sea, las personas felices son más productivas, ¿no? Y creo que ese es como el concepto que tiene más bien Silicon Valley, pero sí es posible, o sea, claramente es posible que ellos sí puedan comprender y entender esto. O sea, es posible que muchos de ellos digan, no, y tal vez hay un ejemplo muy grande. Si tú te lees la biografía de Larry Page y su socio de Google, ellos estaban en la universidad y se hicieron una pregunta: ¿qué podemos hacer para que el mundo sea mejor? Así nace Google. Y en el debate de ellos dos, ellos dicen, ¿y qué tal si creamos una página en Internet que responda a todas las preguntas de la humanidad? O sea, ellos no crearon Google para ganar dinero. Ellos, cuando pensaron en Google, pensaron en qué podemos hacer para mejorar la humanidad. Y ellos dijeron, un lugar donde todas las preguntas se puedan contestar. Y así nace Google. Creo que nació de un propósito. Ahora bien, vuelvo y explico, el religioso puede creer que eso que va a ser de Dios, pero te digo una cosa, o sea, si algo ha ayudado en los últimos años a la humanidad es Google, YouTube y Gmail. O sea, yo hoy todo mi propósito está anclado digitalmente en dos compañías, Google y Facebook. Facebook con WhatsApp, Instagram y el propio Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿sí? Y con Google, con Gmail, YouTube, ¿sí? Y Google en sí mismo. Entonces, con esas dos compañías he logrado llegar a miles de personas. O sea, lo que pasa es que pues, todo está para bien o todo está para mal. Y ya soy yo en mi libertad que decido qué hago con ello, ¿no? Entonces, sí, creo hay una que es muy analogía profundo. muy usada, que es el cuchillo. O sea, el cuchillo es una herramienta que te funciona para cocinar, para hacer tantas cosas, siempre y cuando ese sea tu intención y tu propósito con el cuchillo, pero también es un arma que te funciona para matar a otro ser. O
sea, que todo Todo, depende todo, incluso de quien lo porte. O sea, asimismo también funcionan las redes y todo lo demás. Andrés, todo, yo tengo todo. aquí un sinnúmero de preguntas, pero la verdad es que yo estoy de acuerdísimo contigo. Me han encantado tus formas de explicarla, tan llana, tan fresca, tan alineada. Después de leerte también, pues definitivamente que te vengo entendiendo todavía más y pues me encanta y agradezco muchísimo todo esto. Esto definitivamente que se va a tener que quedar para otro momento. Agradeciéndote muchísimo, Andrés, el que hayas aceptado esta invitación, el que estés aquí compartiendo sobre temas como este, que definitivamente me hacen darme cuenta de que estamos elevando nuestro nivel de conciencia como seres humanos, de que estamos viviendo la mejor época, de la mejor etapa de la historia de nuestras vidas. Se habla muchas veces de que el pasado, de que los tiempos de antes, y la verdad es que no, o sea, estamos en los mejores tiempos. Mira cómo tú, desde Colombia, yo desde República Dominicana, estamos conectados, hablando de este tipo de temas, con casi 200 personas conectadas en este en vivo, que andamos en la misma vibración. O sea, ¿cómo tú podías lograr eso antes? Definitivamente Sí. que vamos muy bien y todo esto afianza mucho también lo que queremos desarrollar, nuestros valores, nuestra capacidad de liderazgo para lograr conseguir la plenitud y el éxito. O sea que te agradezco plenamente. Andrés, un último mensaje para los que están aquí conectados, puedan llevarse toda siempre esa experiencia de valor que compartes. Si pudieras darnos algo más, pues bien recibido. Claro. En el marco de las preguntas hablamos de como, digamos, cuatro aspectos muy poderosos que pueden movilizar la vida de un ser humano a un mejor destino. Y son esos cuatro elementos que tocamos, que fue, digamos, el liderazgo, ¿sí? El rol del líder, decidir ser líder, el encontrar un propósito, que claramente es determinante en la vida de un ser humano, desarrollar visión, saber para dónde voy, tener un destino claro. Yo en estos días publicaba algo que te puede ayudar a identificar la visión, es cuál crees que podría ser tu final ideal, como escribe el final de tu película, eso te puede dar un destino. El otro tiene que ver claramente con los conceptos de conciencia y entender la tridimensionalidad del individuo, comprender que no soy ni mi cuerpo ni mi mente, ni tampoco mi espíritu, sino que soy las tres y que las tres son importantes. Creo que es encontrar, vibrar en ese nivel, ¿no? Vibrar en ese nivel, en el nivel del liderazgo, del propósito, de la plenitud, ¿sí? De la intención, de hacer todo con sentido, de estar en ese plano. O sea, como por más problemas de dinero que tengas, por más circunstancias urgentes, más no importantes de tu presente, intenta elevarte lo que más puedas. Intenta subir lo más alto para que puedas visualizar mejor de qué se trata la vida. Salte de esa cárcel que uno mismo crea de vivir de lo urgente, de los servicios públicos, la comida, la energía. Yo creo que ese es un alto del camino que hay que hacer, porque si uno no hace ese alto en el camino, pues seguirá teniendo pobreza como estado mental, no desde el punto de vista económico, sino desde el estado mental, seguirá teniendo pobreza por no detenerse a pensar en riqueza, seguirá siendo infeliz por no detenerse a pensar en cómo ser feliz, seguirá siendo vacío por no detenerse a identificar cómo ser pleno, ¿sí? Entonces creo que llegó la hora, y para todos los que están aquí conectados y para tu comunidad en general, creo que el juego hoy es ir más profundo para ir más alto. Creo que ese es el juego, irnos más profundo para poder irnos más alto. Creo que ir a tomar impulso en nuestro interior, ir a dar bien al fondo para poder volar. Creo que ese es el reto. Y no esperes a que te pase lo que le pasó a Ramón y a mí, de tocar fondo, de sentirte mal, de perder dinero, no sé específicamente tu caso, pero en el mío fue quebrarme totalmente, sentirme absolutamente destrozado. No es necesario y no está diseñada la vida a sufrir para crecer. No, no está diseñado así. Pero no es la forma más ortodoxa, pero es la forma más común. La mayoría de las personas logramos cambiar después de un gran punto de inflexión. Y no es necesario. Hoy en día estos espacios están diseñados para eso, para que no tengas que sufrir para poder crecer. Ve lo más profundo que puedas en tu vida, intenta ser lo más intencionado, haz todo desde tu conciencia, no desde tu mente, intenta lucha por ser tu mejor versión y por realmente vivir desde otro punto
de conexión con lo espiritual, con lo superior, con lo profundo, con lo correcto, con lo perfecto. Yo los bendiga inmensamente, los quiero mucho. Gracias, Ramón, por la invitación. Gracias a ti, Andrés. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad que inmensamente agradecido con cada uno de ustedes y contigo, Andrés, por haber aceptado esta invitación. Y pues nada, un abrazo y saludo en la distancia.